¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Sábado los saluda con todo gusto su servidor, Bruno Macías, miembro de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión. Y bueno, muy contento en esta mañana, en este sábado de calor, por lo menos aquí en Tijuana. Estamos viviendo, experimentando un calorcito rico. Diría Magda, es hora de ir a la playa. Así es de que, pues bueno, en ese calor les damos la bienvenida a su programa Para Toda la Vida. Un programa pues dedicado para todas las parejas, para todos los matrimonios, con el sentido de fortalecer nuestra relación, que es importante, sobre todo cuando vemos la importancia que tiene en la sociedad, el que un matrimonio esté fuertemente unido, que esté bien definido. Y bueno, eso es lo que tratamos de ver aquí en Para Toda la Vida. Y como en cada programa tengo la oportunidad de compartir estos micrófonos con mi esposa Magdalena. Buenos días, Magda. Muy buenos días, Bruno. Muy buenos días a ustedes que nos sintonizan en esta mañana. Llámele usted a aquellas parejitas que están viviendo la gran aventura del matrimonio y quienes ya se decidieron. Y dígales que por fin ya estamos al aire. Bienvenidos. Así es, así es. Muy bien. Oye, pues resulta que aquí en México festejamos el día de mañana, el Día del Padre. No quise dejarlo pasar así sin poner una nota sobre ello, porque pues bueno, todos los queremos mandar desde aquí, desde Para Toda la Vida, un saludo y un fuerte abrazo a todos los papás en el mundo entero. Y pues precisamente el día de hoy estaremos viendo una temática en relación a eso, y sobre todo pues así como para recordar a las esposas de que va a ser el Día del Papá. ¿Cómo es, Magda? Desde aquí te estoy empezando a tirar así como indirectas. Así es. El día de mañana se celebra, bien dice Bruno, el Día del Padre aquí en México y en muchos lugares, tal vez, ¿verdad? Ya ustedes nos pueden decir en cada lugar. ¿En dónde estaba viendo el día de ayer una nota justamente sobre esto? Que no sé si se ha reactivado, pero decían que en España dejó de celebrarse el Día del Padre. Fíjense qué chistoso. ¿Saben por qué? Por estas situaciones de vida que se están dando en las familias en donde ya hay papás ausentes o otro tipo de manifestación en cuestión de la reunión familiar, y decidieron quitar el día, o por lo menos nombrado así, el Día del Padre, sino que ahora lo dicen el Día de la Persona Importante. Era un texto que de cierta manera pues decía, ¿qué pasó? O sea, estaba como reclamando esta situación porque quitan el nombre del papá, como dándole esta importancia. En España se festejaba el Día de San José, el Día del Padre, y tiene que ver mucho justamente con el tema de hoy y justamente quién es nuestro ejemplo. Pero sí, es muy importante el que nosotros nos demos cuenta, el día de hoy va a ser darle el valor que debe de darse al padre, aunque no esté presente en la familia, ¿sí? Pero el papá es el papá. Hoy no vamos a hablar del por qué si tiene que estar o no tiene que estar. El día de hoy no, a lo mejor la próxima semana sí, porque tiene muchos aportes. Sí, ¿no? Esto que debería de tener un papá, esté o no esté. Pero me llamó mucho la atención esta parte en España que se había quitado el festejo del Día del Padre, así tal cual, el Día del Padre, como lo tenemos nosotros el Día de la Mamá, sino que era el Día de la Persona Importante, como para que pusieras tú si tenías papá bueno y si no, pues a alguien. Son cosas, ¿no? Que ahí uno va viendo, híjole, son detallitos pequeños pareciera, pero a la larga son detalles importantes, ¿no? Pero sí, el Día del Padre, qué interesante, Bruno. Así es, muy interesante. Pues vamos a tratar de ver el Padre y la figura del Padre a imagen de San José. San José,
del cual pues escuchamos muy poco en la palabra de Dios, pero que con esas pocas palabras nos habla muchísimo sobre el ser del Padre. Y bueno, pues vamos a estar viendo cómo pues algunas características de San José como buen padre, como esta figura del buen padre en la tierra, en la vida de Jesús, como este padre, este fiel custodio de su hijo, según nos habla San Juan Pablo II en Redentores Custos. Y pues vamos entonces a tomar algunas de esas características que nos puedan iluminar a los papás en este quehacer, en esta acción y en esa experiencia que Dios nos ha permitido de ser papás. Así es de que pues pongamos atención a estos puntos que vamos a estar viendo y que son muy importantes, Magda, lo que vamos encontrando a través de ellos, ¿no? Así es muy importante porque, miren, una crítica que yo tengo a las actuales ideas que se están dando es el ver al varón, esto es en general, sea papá o no, como algo que debe de cambiar, porque todo lo anterior que era el nombre del hombre es malo. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Claro que todos tenemos que cambiar, mujeres, hombres, claro que todos debemos de cambiar, ¿sí? Desde nuestra manera de pensar, porque van cambiando los tiempos. Y ya se los había comentado una vez, no podemos juzgar el pasado con ideas del presente. Y yo estoy en desacuerdo porque existen figuras como San José, y no me pueden decir que San José en la actualidad debiera de cambiar de cómo es, de cómo fue en esta vida, ¿sí? Porque él influyó como cada padre influye en sus hijos. Él influyó en Jesús, en nuestro Salvador. Entonces de repente dices tú, caray, imagínate si lo ponemos como en totalidad, que pareciera que esa es la imagen que se da. Todo lo del varón anteriormente estuvo mal. Y no, ¿verdad? Ha habido ejemplos muy negativos, hay situaciones que se han dado mal, y también como papás. El día de hoy vamos a ver esto, que es sumamente importante, y vamos dándole el primer punto. Ser papá como lo fue San José, ¿verdad? El poder analizar esta figura del padre, que es el de custodiar y donarse. Un papá es un custodio de sus hijos, está al pendiente de lo que están haciendo, está al cuidado, ¿sí? Es consciente de esta acción de educar y vive plenamente su ser papá. Un custodio, cuando nosotros escuchamos un custodio decimos, es como un tipo guardaespaldas. Es alguien que te cuida, es alguien que está al pendiente de que no le vaya a pasar nada a la persona que está custodiando, ¿sí? Un papá, así como lo hizo San José, estuvo al pendiente. Como todos en esta vida, se le fue, ¿verdad? El día que cumplió 12 años y ya andaba perdido Jesús, ¿no? Y también se le fue a San José y a la Virgen María. Yo creo que andaban bien a gusto platicando con la familia, diríamos, ¿verdad? Recordemos que era una peregrinación que iban y fue cuando se les perdió el niñito Jesús. Y por ahí yo recuerdo que escuchaba, no, es que todos los niños se tienen que perder, porque como se perdió Jesús, pues todos los niños se tienen que perder, ¿no? Esa es una idea que yo recuerdo en mi familia, porque en mi familia, mi mamá, nos le perdimos, creo que tres nos les perdimos, 3 o 4. De 5, imagínense, yo creo que era la justificación de mi mamá, que era bien distraída, yo creo, ya estoy pensando en eso, pero recuerdo que decía, no, así como se perdió el niñito Jesús, así todos los niños se pierden. Cada susto que nos platica que en cada pérdida, ¿no? Y pérdida no necesariamente porque nos fuéramos muy lejos, algunos de mis hermanos se perdieron dentro de la casa, pero no los encontraban, pero en fin. Pero la cosa es esta parte del ser el custodio, de estar al cuidado, no solamente en lo físico, cuando se entiende de custodia, sino en todos los aspectos. El poderse donar, ¿sí? El estar en donarse para el hijo, estar al pendiente, ¿sí? Nos decía, fíjense lo que nos dice aquí. La relación padre-hijo hay que verla desde la donación. La felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo.
La lógica del amor es siempre una lógica de libertad. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de la vida. El darse, ¿sí? San José, como ese padre adoptivo de Jesús, supo donarse, estar presente. Le enseñó el oficio a su hijo. Seguramente estuvo al pendiente, ayudándolo a crecer. Lo vio caminar, le empezó a dar consejos. Entonces, vemos que es un papá que estuvo ahí. El darse. Esto es bien importante. No se puso como el centro, sino que puso al centro a los que se le dieron para que cuidara. Entonces, esta es una característica muy bonita que tiene San José y que los papás de hoy y muchos de siempre, sí, han estado ahí. A su manera, seguramente. No todos de un solo estilo, con un solo molde, pero muchos papás han estado ahí, custodiando y dándose para sus hijos, para su familia. Y en la actualidad estoy segura que muchos siguen haciendo esto. Y es un ejemplo maravilloso de San José. Definitivamente. Y qué importante es ver cada una de estas características como pues van iluminando a los padres de hoy. Otro de los puntos es esta parte de la ternura, esta acción, esta actividad que es este acercamiento sensible, afectuoso y que es considerado mucho más como como un comportamiento en la mujer, ¿no? En la mamá o en los hijos, ¿no? Cuando hablamos de ternura, pues escuchamos como esta acción emocional por parte más de la mujer, de tal manera que cuando a veces hablamos que un padre actúa de esta manera, pero a veces escuchamos esta parte, ¿no? Sacó su parte femenina. Sí, los hombres de repente se les dice eso, ¿no? Así es, ¿no? Porque, bueno, la característica o la figura que vemos de pronto es esta figura fuerte, ¿no? De decir, qué bárbaro, de esta persona que le habla fuerte al hijo, ¿no? Pero utilizar esta ternura que seguramente Jesús encontró y pudo visualizar en San José, como nos dice la palabra de Dios en el Salmo 103, como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Y entonces vemos esta acción de San José que nosotros nos imaginamos, ¿no? Esta actitud de él por las pocas palabras que vemos y los momentos de experiencia de San José como padre que aparecen en la palabra de Dios, asumimos estas acciones y estas actitudes de San José. También otro de los puntos es esta misericordia que pudo haber sentido, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en diferentes momentos en la vida de Jesús, ¿no? Y uno de ellos, con toda claridad, podríamos ver en el momento en el que Jesús se pierde y es encontrado. Y es encontrado y a lo mejor podemos ver la preocupación de María, ¿no? ¿Dónde andabas? ¿Por qué te nos fuiste, no? Pero podemos ver también ese abrazo a lo mejor de San José en este acercamiento de él a Jesús. Y podemos ver también reflejado pues lo que nos dice la parábola del hijo pródigo, este papá que espera al hijo y que lo espera con misericordia y que lo abraza y lo recibe, no importa lo que haya hecho, ¿no? Hay este sacrificio, hay esta acción de perdón hacia él. Entonces, pues San José nos muestra esta acción de cómo perdonar, de cómo tener misericordia con los hijos, de cómo en este cuidado, tener este cuidado y esta comprensión sobre la vida, lo que van experimentando, lo que van viviendo en diferentes etapas de la vida, los hijos, y que no se sienten al margen de su vida, sino que que son parte de la misma vida de los hijos, Magda. Así es, qué bonito es ver que los papás puedan ejercer estos valores, estas características en el día de hoy. Y que les digo, yo recuerdo
a mi papá, que de repente ahí estaba dándonos de comer porque en algunos momentos mi mamá tenía que trabajar y eran de esos turnos que les rolaban. Entonces, cuando no estaba mi mamá, ahí estaba mi papá, ¿verdad? En donde nos llevaba, en donde de repente llegaba y nos daba una caricia en la cara, en el cabello. Qué bonito es poder recordar estas cosas y que los papás tengan esta oportunidad de ejercer esto en todas las edades, no solamente cuando son bebés, siempre, tanto papá y mamá, porque llega la adolescencia y a veces no se tiene ternura, no se tiene misericordia con los hijos, es muy exigente. Y el siguiente punto que vamos a tocar es la autoridad. Esto de exigente de repente pues nos lleva también a lo que es la autoridad. Y es bien importante que el papá no la pierda, que no pierdan lo que es ser autoridad, no autoritarismo, no el decir es que se hacen las cosas porque yo digo, porque así tienen que ser y se acabó y no hay ni diálogo ni nada. No, se necesita autoridad para guiar, ¿sí? Se necesita autoridad para que uno esté cierto de dónde vamos caminando. En la actualidad con los jóvenes se pierde un poquito estas orientaciones seguras. No, es que las cosas tienen que ser así, así, así. Tener un diálogo con los hijos, pero tener autoridad. Cuando es no, es no. Eso es tener autoridad, ¿sí? Con el diálogo, pero decir es que esto no, pero es que mira que esto se dijo que no. Y pareciera que de repente los hijos, se enojan, y sí, se enojan, ¿verdad? Y no estarán de acuerdo en algunas cosas que después del diálogo se logren tener o clarificar en el hijo, ¿sí? De decir, es que las cosas son así, es que a la casa, si no te damos permiso, tú tienes que decir dónde estás, pero es que esto, es que aquello, es que así es. Y no bajarse y tener la autoridad de decir por esta parte del guiar. ¿Por qué? Porque de repente, no, si es lo que tú quieras, haz como tú quieras. Y de repente los hijos pierden una orientación a cara y pues ¿estaré haciendo bien? ¿Estaré haciendo mal? ¿Será que así es? ¿Será que así no es? De repente dicen, qué suave, yo hago lo que quiera. Pero a la larga se empieza a dar esta parte de que los hijos no empiezan ni siquiera a madurar porque no tienen una autoridad clara en su casa. Y debe de ser esta firmeza inclusive al corregir. Se corrige con firmeza, no con ira. Se corrige sabiendo que se tiene que corregir, ¿sí? Porque es el papá. No estamos a la misma par de los hijos con respecto a tener que decir lo que se tiene que hacer o frenar o corregir, ¿sí? Estamos en un nivel más alto. Se escucha medio mal tal vez, pero así es. En el diálogo, no por ser superiores, pero se tiene que corregir inclusive con firmeza, ¿sí? Que no se mezcle o se equivoque uno al decir, no, es que tengo que ser tierno, es que tengo que tener misericordia. Sí, sé misericordioso a la hora de corregir. No se contraponen. Se corrige con ternura, se corrige con misericordia, pero se corrige con autoridad también. Entonces, son estos detallitos que tenemos nosotros que estar muy claros, porque al corregir tampoco es, les digo, no es autoritarismo, no es humillar, sino al contrario, es para inclusive proteger a los hijos. Por lo tanto, hay que saber tener autoridad sin ser autoritario ni humillar, pero ser firmes. Entonces, esos son puntos que pareciera que en la actualidad los papás no saben cómo hacerlo. De repente pareciera que dudan si tienen que corregir. Y no, se tiene que tener autoridad y se tiene que corregir. Así es. Esa autoridad. Muy bien. El siguiente punto sería la complementariedad. Fíjense qué importante es esto, porque hay estudios que indican que apoyo emocional por parte del padre en los primeros momentos del embarazo y en la edad temprana de los hijos contribuye de un modo decisivo a establecer relaciones positivas dentro de la familia. La importancia de esta participación de ambos en la formación, en el crecimiento, en el acompañamiento de los hijos. ¿Por qué? Porque son características diferentes que van aportando cada uno de ellos. El papá es importante como esta identidad de él, de cómo se puede combinar, ¿no? Esta parte de su ser, a lo mejor de su masculinidad, cómo
va formando y va proyectando los límites en la vida de los hijos, ¿no? Va dando también ese sentido de orientación en la vida de los hijos, y complementado con la acción de la mamá, pues esto ayuda y crea un entorno de formación muy importante dentro del crecimiento y la formación de los mismos hijos. Se van definiendo, y más en el tiempo en el que se van definiendo roles y se va viendo la flexibilidad de ellos, pues bueno, es importante esta presencia del padre, ¿no? Que de pronto va indicando, que de pronto de pronto se mira esta dureza, ¿no? Pero se mira esta parte de los límites por parte del padre, y cuando hay ese trabajo en conjunto, pues mucho mejor, Magda. Así es. Qué importantes son estos ejemplos que nosotros estamos viendo, que estaban en San José. Por eso les digo, al inicio del programa les decía, híjole, yo estoy en desacuerdo que se vea como todo lo anterior malo. Eso no es, porque ni todo es bueno ni todo es malo, ni en otras épocas ni en la actual. Otro punto también tan importante y muy importante, papás, varones, hombres, padres de familia, ¿sí? Es este punto, la obediencia y confianza en Dios. San José era un hombre de oración. San José era un hombre que confiaba en Dios, ¿sí? Era tan fuerte y diríamos tan hombre que confiaba en Dios. Y esto es algo muy importante, porque San José, al adquirir un compromiso, cumplió y fue obediente a ese compromiso. Confió en que lo que había hecho estaba bien, ¿sí? El poder, papá, padre de familia, ponerte a la escucha de Dios, de pedir la gracia, de pedir la ayuda de cómo guiar a tus hijos, ¿sí? El poder ser este complemento con tu esposa, el poder tener esta obediencia y confianza en Dios, hace justamente que se experimente el mismo amor de Dios en ti como varón, como papá. A veces, tristemente, vemos que hay cadenas de desamor, que hay cadenas de violencia que no se rompen porque no ha entrado Dios a la vida del varón. Por lo tanto, el que el varón como padre de familia esté a la escucha, ser obediente y confíe en Dios, el que pueda sanar inclusive estas situaciones que tuvo con su papá, ¿verdad? Un papá ausente, tal vez un papá violento, y que a veces el papá tiene estos patrones. Es importante llegar a Dios y confiar en Él, ofrecerse en las manos de Dios para que sane estas situaciones con los papás y pueda ser un papá que dé amor, que esté presente. Todos estos datos que dimos, ¿sí? San José estaba a la escucha de Dios. Por lo tanto, obedecía y confiaba en Él. Es por eso que escucha, que Dios le dice, hey, José, no abandones a María, ¿sí? Ella es la que, ella no ha estado con otro varón, tú confía, ¿sí? Y él confió y obedeció. Cuando escuchó al ángel que le decía, tienes que irte porque quieren matar al niño, él confió. Por lo tanto, este punto es sumamente importante, obedecer y confiar en Dios. Híjole, el tiempo se nos fue volando. Pero no olvidemos estas características de San José que nos hacen o que les hacen papás ser esos papás que deberían de ser. Y si ya son, felicidades. Así es, Magda. Pues finalizamos rápidamente nomás con este fragmento de esta oración a San José y decimos: glorioso San José, esposo de María, concédenos tu protección paternal, que te imploramos por el corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Oh tú cuyo poder se extiende a todas nuestras necesidades y sabes cómo hacer posible las cosas más imposibles, abre tus ojos de Padre a los intereses de tus hijos. Amén. Amén. Muy bien, pues hasta aquí les deseamos un feliz Día del Padre a todos los papás, que se la pasen muy bien, les deseamos lo mejor y sobre todo un mejor desempeño de su ser papá. Pásela muy bien, nos despedimos y recuerde que Dios es amor y te ama. Hasta la próxima. Hasta pronto. Les damos las gracias por habernos sintonizado. Le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones. Esta ha sido una producción
de la comunidad católica Nueva Expresión, donde juntos construimos la cultura del amor. Continúe con la programación de Monte María Radio y Televisión.